Yo no estoy de acuerdo, porque la máquina o las inteligencias artificiales hoy en día necesitan un punto de partida para crear, y ese punto de partida siempre va a ser humano. No va a haber forma de que partan de la nada o partan de otro punto de máquina. Claro, lo que pasa es que nosotros como humanos ya estamos preestablecidos, ya hay un historial muy grande, entonces yo pienso que ahí ya la máquina nos tiene cierta ventaja. Entra a una nueva dimensión. Hola a todos, ¿qué tal? Esto es Dimensión Rasgada, nuestro podcast de literatura. ¿Cómo están, muchachos? Bien, aquí felices de poder tener un integrante más. El día de hoy, exactamente, el día de hoy tenemos el apoyo de un amigo nuestro, se llama Eric. ¿Cómo estás, Eric? Eric. Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta sesión. Próximo integrante. Próximo integrante. Lo estamos coaccionando. Coaccionado. Queda registro público. Obligado a que sea el próximo integrante. ¿Y qué vamos a comentar con Eric? El día de hoy los cuatro vamos a comentar esta antología de cuentos titulada Esta realidad no existe, antología de ciencia ficción por escritores del Perú. Es una antología que ha sido editada y presentada por Alexis Iparraguirre y tiene notas biográficas de Francisco Joaquín Marró, y es uno de las antologías más bacanas que me ha tocado leer hasta ahora. Creo que tiene muy buenos cuentos y los tres que hemos seleccionado creo que dan mucho que hablar, ¿no es cierto? Es un trabajo interesante que reúne nuevas voces conocidas, hasta hay primeras publicaciones, ¿no? Exacto, sí, es un libro novedoso y arriesgado también. Sí, en nuestra industria es muy arriesgado. A mí me interesa un poquito nada más hablar del tema de cómo surgió este libro, porque el tema del marketing también fue interesante con un tema de preventa, ¿verdad, Eric? Claro, eso en realidad no existe, sale digamos en el contexto del segundo año de pandemia, 2021. La industria estaba todavía un poco golpeada y una de las maneras de conseguir lectores y rápidamente era por el medio de la preventa, ¿no? Y que funcionó muy bien. Sí, y sobre todo hizo que se hablara del libro como que antes ya de que saliera. ¿Ustedes compraron en preventa? Totalmente, sí. Sí, yo también. Sí. ¡Oh, por Dios! Sí. Y fue un golazo. Y yo ni siquiera conocía o sea, yo recién le estaba metiendo ahí ¿Ni Stuart Flores? No conocía a nadie. Ajá, pero genial. Y creo que justo empezamos con uno de los cuentos más interesantes a nivel de estructura, ¿no, Maguito? Sí, el primer cuento que hemos seleccionado para comentar el día de hoy es el cuento Azul Profundo del autor Stuart Flores. Él nació en Huancayo y es un autor muy celebrado, también es crítico de literatura. Tiene un libro de cuentos titulado La muerte es una sombra y también una novela titulada La velocidad del pánico. Y bueno, como les mencioné, el día de hoy vamos a comentar su cuento Azul Profundo. Me encanta, me parece alucinante y así arranco. Me encanta el tema de la estructura, me parece locazo. Yo creo que el 80% del cuento es la estructura. Yo no puedo imaginar este cuento con una estructura diferente. Creo que eso es el tema lúdico visual. Yo siempre repito algo, y igual sonaré como disco rayado, pero me encanta decirlo. La literatura tiene que ser visual, tiene que leerse, porque si la literatura solamente es auditiva o para oír, mejor hagamos podcast y que narremos solamente la literatura. Tiene que leerse. Hagamos solamente esto y no hay que leer. Yo creo que debemos de leer, y este este cuento nos muestra eso por un tema de la estructura. La estructura está dividida en el juego del ajedrez, ¿verdad, Maguito? ¿De qué va un poquito el cuento? Sí, Azul Profundo es un encuentro ajedrecístico entre un campeón mundial y una máquina, o podríamos decir también un ilustrador que empieza a conocer, digamos, el juego, ¿no?, del ajedrez. Y como menciona Cristian, lo que llama la atención de este cuento es precisamente su estructura. Está estructurada a manera de, podría decirse, diálogos entre blancas y negras. Como un tablero de ajedrez. Exacto. Y hay un enfrentamiento. Es una partida de ajedrez, porque incluso empiezan las blancas y siempre las partidas empiezan las blancas. Buen dato. Ese es un datazo que no me había dado cuenta. No sé si
la intención fue esa, pero creo que sí. Yo creo que sí. Sí, pero me interesa mucho cómo está distribuida la información, ¿no? Además, o sea, hay un guiño siempre con aspectos relativos a hechos que sucedieron, ¿no? O sea, esta historia está, como se dice, basada en hechos reales. Sí. El título mismo, Azul Profundo, ya te habla, ¿no? En inglés es Deep Blue, y Deep Blue es uno de los personajes, es que se puede llamar así, en esta historia y también en la que ocurrió en la realidad, ¿no? Hay pequeños datitos como por ejemplo esto de empiezan las blancas, como el título Azul Profundo, que es un poco la historia. ¿Cuál es la historia más o menos que nos cuenta? Ahí lo menciona, creo. Sería el duelo que tuvo... El duelo real que tuvo la máquina Deep Blue creada por Microsoft para jugar ajedrez contra el campeón en ese entonces, ¿no? El campeón Garry ruso. Kasparov. Sí, el famoso que tuvo mucho revuelo a nivel del enfrentamiento máquina-ser humano. Y creo que aquí podemos hacer un parteaguas pequeño de lo que puede ser. Va a superar una máquina a la creación o a la... Y creo que Eric también te lo puedes mencionar. Creo que tienes un escrito sobre máquina y creación artística, ¿no? Es uno de los grandes temas. Creo que cuando se habla de la máquina, de este ser, que podría ser objeto en la ciencia ficción, hasta qué punto llega a superar, ¿no? A quien podría ser el creador del ser humano y ganarle, en este caso, en un juego de ajedrez y ganarle un campeón. La inteligencia artificial. Sí. Ahora, claro. Y actualmente que está muy en boca de todo el mundo, que ahora último ha salido mucho sobre la inteligencia artificial que es capaz de crear a través de textos, no una imagen, no lo que le escribas, no sé, delfín montando un caballo en la selva. Te aparece. La inteligencia artificial va a tomar esos datos para construir una imagen, entre más específico sea, va armándolo. Igual con textos, es otra cosa, ¿no? Que también hay escritos cuentos y escritos por inteligencias artificiales, ¿no? Exacto, dile a la inteligencia artificial, escríbeme un cuento con el estilo de Chekhov. De Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Y van a salir, digamos, textos escritos así. Así es. Pero, sí, exactamente así. o sea, ya... Es lo caso. Pero claro, ¿no? Entonces. Porque le da humanidad, o sea, y acá... Ahí está lo distinto. Sí, ahí está la diferencia. Las personas tomamos decisiones arriesgadas, quiero creer. Claro, exacto. Sí. La máquina toma estas decisiones ya, digamos, de alguna manera, lo que se puede estructurar más. Claro, pero cuando tienes un autor que, digamos, su método no es tan como... Es difícil de estructurar. La máquina quizás tome elementos básicos de estructura, pero tú lo lees y sabes que no es el autor, quizás, ¿no? Yo permito diferir con eso porque yo he utilizado esta inteligencia artificial y he puesto en el buscador que escriba con el estilo de Hemingway. Y cuando escribía con el estilo de Hemingway era punto, punto, oración corta, corta, punto, punto. Es Hemingway. Y decía, yo no puedo hacer eso, aunque yo haya leído mucho Hemingway. Entonces, ahora, hay un detalle que no estamos mencionando, que es que la inteligencia artificial necesita del conocimiento humano para plantear una realidad. Y lo mismo pasa en este cuento. Justamente como decía Mónica, esa cuestión del riesgo me parece que está aquí porque el protagonista, que es Lauren Dick en esta historia, es justamente quien va a enfrentarse detrás, ¿no? Un poco detrás tras bambalinas. En las sombras. En las sombras, ¿no? Va a tener una posición ahí ambigua. ¿Contra quién realmente está enfrentándose Kasparov, ¿no? Este campeón mundial? Y ahí viene esta idea de el hombre o la máquina va a poder vencer, ¿no? al campeón. Claro, la máquina sugiere algo, finalmente es el hombre quien decide o toma la sugerencia o no de la máquina. Pero lo interesante creo que está un poco en el desarrollo de la historia, que no se queda solamente en el juego en sí, sino también en lo que crea el protagonista, porque al ser un dibujante, ¿verdad? Crea un mecanismo interesante que lo refleja en el juego, en el ajedrez, y su relación creo que me parece que limpia, ¿no? En Microsoft es un empleado que hace limpieza. Eso le permite ser invisible, pero a la vez aparecer en ese momento que está sucediendo en la partida, porque cuando está jugando con el ruso, la máquina, porque en esta ficción lo que sucede es que en realidad detrás de la máquina están jugadores profesionales de ajedrez. Lo que hace es decir, ok, voy a meterme en esto, ¿no? Y hay un tema también de, ok, ¿dónde está mi lugar, no? ¿Cuál es mi lugar en este sitio? Y se anima a jugar. Ya, mira, me voy a agarrar de algo que dijiste del protagonista, ¿no? Lauren Dick, que
él tiene otro acercamiento al ajedrez. Él es un miembro de limpieza, ¿no? de esta empresa. Fue, digamos, ilustrador, dibujante, y su acercamiento al ajedrez es a través precisamente de eso, ¿no? Del dibujo, ¿no? De poder conceptualizar él esta idea del orden y el caos y reflejarlo en este juego. Entonces hago, digamos, un símil entre lo que significa, digamos, este hecho creativo que tiene el ser humano en contraposición a la estructura, digamos, el orden que impera la máquina, ¿no? Ya, yo me voy a agarrar de algo que tú dijiste. También. Estamos ahí encadenados. Pero yo pienso que es más que nada este protagonista, Laurent, con la máquina, en realidad, con la tecnología. ¿Cuál es su relación? Porque para mí, negras es Laurent y blancas es la tecnología. Es esa relación que tienen, ¿no? Y porque si te das cuenta, negras se narra en primera persona y blancas se narra en tercera. Y es más seco también. Y de alguna forma están compenetrados los dos, porque al final los dos ganan. Hay una partecita, yendo a lo que tú dices, que me parece un análisis interesante de negras, que es un fragmentito que hemos seleccionado. ¿Les parece si lo escuchamos, chicos? Le dije, el ajedrez comienza en el caos, porque las posibilidades son infinitas. Nadie puede atrapar tantas en la palma de la mano. Conforme avanza el juego, cada contrincante le quita las posibilidades al otro. Estas se reducen e impera el orden. Por eso sobre el mundo se pasea un carro que contiene una caja. Hay un caos que creo que está dentro de lo que mencionas, ¿no? Sí, hay un caos y hay un orden, o sea, son dos ideas que aparentemente se contraponen, pero están muy íntimamente relacionadas, ¿no? Eso es lo interesante, creo. También hay este tema de que el propio protagonista ha sido desplazado de su trabajo como en el medio publicitario por una máquina. O sea, ya él mismo ha perdido una primera batalla con la máquina y de algún modo en el ajedrez parece que pudiera encontrar una manera de tener una revancha, ¿no? Y no es nada contra el ruso. Exacto. No, al margen. Exacto, es como si detrás de este juego de ajedrez entre el ruso y la máquina, pero también está este protagonista, Laurent Dick, tratando de ver hasta qué punto puede ser él quien gane a un campeón y no la máquina Deep Blue, ¿no? No vamos a decir el final porque estamos ya en el punto, así llegando al clímax del enfrentamiento entre el ruso y el que está detrás, que es el protagonista. Pero creo que hay una idea interesante de lo que es la construcción de la historia, ¿no? A mí me encanta el tema de la estructura. Alguien mejor nos podría hablar de ese tema de la estructura, que sería el mismo autor, ¿verdad? Definitivamente. Escuchamos Dale. a Stuart un poquito que nos tiene que decir. Desde la concepción de este cuento, ¿tenías en mente la llamativa estructura de blancas y negras? Nunca tuve en mente escribir Azul Profundo con la estructura de blancas y negras. De hecho, la primera versión del cuento fue escrita de manera convencional, es decir, con párrafos, diálogos y tal. Pero luego me di cuenta de que el tema del ajedrez me permitía a mí jugar con las formas. Y es allí cuando yo decido intervenir al cuento y reescribirlo. Y lo reescribo de manera que el cuento represente en sí al juego mismo del ajedrez, es decir, en las líneas correspondientes a las blancas colocaba alguna intervención que corresponde a cierta parte de la historia y oponía esa idea o introducía otra idea en la línea correspondiente a las negras. Y me di cuenta que ese juego se iba sucediendo, se iba desenvolviendo, mejor dicho, y el cuento quedó como se publicó en el libro. El resultado me gusta, pero digamos que nunca tuve en mente desde el inicio colocar blancas y negras. No me nació esa idea a priori. La estructura puede venir después en un cuento, porque como nos menciona Stuart, la idea principal de su cuento estaba en una narración común o una narración que uno se esperaba, pero al cambiarla hace este efecto que por ejemplo tú, Moni, has visto, de que hay una intención de tercera y primera persona en blancas y negras, ¿no? Ah, sí.
yo sigo sosteniendo mi idea, para mí es esta integración a posteriori de la máquina y el ser humano, ¿no? Porque incluso el protagonista se nota que tiene una capacidad para entablar comunicación, que ese es el elemento fantástico que yo veo en el cuento, ¿no? Porque primero habla con una lavadora, y esto no es un spoiler grande porque en realidad es secundario, ¿ya? Está al inicio de Me defiendo. Pero sí, pienso que ahí hay una especie de relación primero de odio porque la tecnología le arrebata el empleo, y luego hay una compenetración que puede ser que no sea intencional, pero sí se da de manera natural. Ahora, esto de la lavadora que solamente sucede un momento, en el texto no lo toman como algo importante, porque lo toman, bueno, me habló una lavadora, pero eso no es lo que importa, ¿no? El enfoque está más, creo, en el hecho. El final también de este cuento es interesante porque le da una vuelta de tuerca a la historia del ruso con nuestro protagonista, que pasa tiempo después de la historia, cómo termina, y el enfoque va más por el tema del arte. O sea, nos alejamos un poquito del ajedrez, pero la estructura sigue siendo esto, ¿no? Igual es como, claro, nos alejamos un poco de la pelea entre la máquina y esto, y nos vamos entrando al tema artístico, creativo, del caos, el orden imperante en el mundo. Y es curioso ver eso y ver lo que pasa con esta máquina, que incluso yo me olvidé, esta lavadora, ¿no? Sí. Que la ve el protagonista en un momento y de repente ya no existe, ¿no? Yo creo que la lavadora es la excusa para esclarecer que el protagonista siente recelo hacia la tecnología. Y es como que el punto final para hacerlo evidente. Que en qué momento nosotros... No, se integra. Yo creo que se integra. Entre los dos hacen un todo. Ya, pero en algún momento quizás nosotros también lleguemos a ser obsoletos. Sí. En nuestro, digamos, nivel creativo. Yo no estoy de acuerdo, porque como dije hace un momento, la máquina o las inteligencias artificiales hoy en día necesitan un punto de partida para crear, y ese punto de partida siempre va a ser humano. No va a haber forma de que partan de la nada o partan de otro punto de máquina. Claro, lo que pasa es que nosotros como humanos ya estamos preestablecidos, ya hay un historial muy grande, entonces yo pienso que ahí ya la máquina nos tiene cierta ventaja, porque no venimos de cero, ya tenemos un historial muy grande. ¿Genéticamente? Sí, ¿cómo explicas la evolución? No, pero genéticamente digo sí, pero una máquina no es genética. Una máquina es programada. No, por supuesto. Al menos me parece que el cuento te deja un poco en el debate abierto para que tú también veas cuál es tu posición, ¿no? O sea, ¿tú crees que realmente la máquina podría sacar al humano en el juego o no necesariamente, ¿no? Te deja un poco esa incógnita. Igual en el final, que no podemos decir, hay este cambio que los invitamos a leer y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Pero por ese lado también va el otro cuento, ¿no? Dejamos el debate abierto de máquinas versus seres humanos, versus creativos. Y pasamos al siguiente cuento, que también tiene algo de máquinas. No nos escapamos de ellas totalmente, pero vamos a comentar el cuento de Diego Cebreros titulado El Señor de la Danza. Esta historia va sobre una máquina que es capaz de otorgar, digamos, los conocimientos, liberar a la mente dándole conocimientos científicos, y un grupo de personas que está en contra y otro grupo que está a favor de esta máquina. Veremos si al final logran hacer que la máquina funcione para la sociedad en la que están, ¿no? Que es una sociedad muy cercana, digamos, a la Lima de hoy en día. Ahora, en este cuento creo que la idea de la máquina está más lejana y nos centramos más en la vida de los protagonistas. Sí. Antes de entrar profundamente, antes de entrar más como azul profundo en el cuento, vamos a hablar un poco de Diego. Diego, de hecho, este es su cuento debut, digamos, en lo que son las publicaciones. Es su primer cuento publicado. Él estudió literatura hispánica en la Pontificia Universidad Católica. Actualmente está trabajando como asistente de docencia y además escribe no solo cuentos, sino también artículos académicos, críticas, entre otras cosas, ¿no? Aquí la idea está un poco más alejada, creo, de las máquinas, y se centra más en Lima, en los componentes que rodea Lima, en lo que es más la vida de los personajes que en la misma máquina, que está, porque es el punto donde giran los personajes, que es donde cada uno va a buscar algo
pero creo que por lo menos mi enfoque va más a la vida de los personajes. Claro, creo que está un poco más en lo que ellos creen o lo que ellos defienden y cómo utilizan esta herramienta tecnológica para cumplir esos deseos. Lo urbano. Claro, o sea, hay un tema del contexto en el cuento muy presente, pero también este dilema personal, ¿no? O sea, me parece que en esta historia de este es como un burócrata, como un funcionario público, más o menos adulto joven, que digamos está tratando de activar esta máquina para unos fines específicos, ¿no? Que tienen que ver, como decía Mago, esta liberación de acercamiento al conocimiento, el conocimiento científico, ¿no? Y en su plan está, digamos, enfrentarse con una persona que tiene una postura distinta, ¿no? Esta subdirectora de una oficina de un ministerio que más bien no cree, digamos, en ese progresismo a partir de la ciencia, ¿no? Del Ministerio de Educación, me parece, ¿no? Correcto. Que es más, se contrapone con la idea que tiene ella junto a este grupo, creo que es un grupo de culto, un grupo de evangélicos, Ajá. ¿no? Que a diferencia de esta postura, ¿no? Que es una postura más científica, más progresista, la ven más bien como una propuesta ideológica que va a alejar a la gente del conocimiento no científico, sino el conocimiento divino. Sí, Exacto. de la fe. Exacto, hay como esta tensión entre como que este conocimiento del positivismo y este conocimiento previo, ¿no? En relación con la religión, como que es Dios quien te otorga el conocimiento. Pero hay una parte en esta relación que tú dices de las relaciones que hay entre estas personas que me gustaría escuchar. ¿Le parece si escuchamos un fragmentito del cuento? Sí, claro. Unos 10 días antes de la charla, yo había revisado su perfil en las redes sociales, mientras esperaba unas fotos que le había pedido al chamo. Estaba comprometida con el hijo de un pastor famoso, pero en su foto solo aparecía ella. No importa, usa la cámara que te presté o toma fotos desde tu celular. Cualquier cosa sirve, le había dicho al chamo, tras darle una dirección. En su foto de perfil parecía haber una mancha en su muñeca izquierda. Después de unas horas, el chamo me escribió. Fui a la dirección que me dijiste y el pajugo estaba con una chica, pero no hicieron nada tracalero. No sé si las fotos te sirvan. Me pasó unas fotos del celular, donde se veía el novio de la subdirectora con una amiga en común, conversando frente a la fachada de una casa. Luego añadió. Me alegra que tenga más guáramo y asumas tu rol de tracalero, pues. Yo exhalé. Decepcionado, Estela hubiera dicho algo similar. Aquí aparece un poco la figura de Estela, ¿no? Que ya es parte de la historia, pero de una historia más oculta o de lo que ha pasado, ¿no? Exacto, una historia previa que, digamos, el protagonista trae en esta historia. Que el lector no conoce. Que no conoce, que hasta donde sabemos no aparece. Pero que está presente muy fuerte. Está muy presente en él, en su mente. Ayuda al protagonista, ¿no? A llevar a cabo su plan. Todas sus motivaciones. Como que esta figura de Estela es una figura que él de alguna manera admira, que él desea, digamos, tener también él esas capacidades que ella tenía, ¿no? Claro, desea imitarlo, ¿no? Imitar a Estela de alguna forma, o sea, completar aquellas falencias que él considera que tiene para poder conseguir los objetivos que persigue. Fantasmal, presencia más etérea, de recuerdo. Algo como una conciencia, Una a veces yo conciencia. digo. Ahora, todo esto se pone en una licuadora y se mezcla a nivel de tienes a Estela, tienes a estos personajes, El contexto. el chamo, el contexto, tienes a Arenales, tienes al Ministerio de Educación, Tienes a Pitbull, a que no Claro, para la fiesta, ¿no? Hay Tienes muchas referencias. salsa, tienes- Exacto, es como que hay guiños a la cultura popular, Ajá. al contexto actual, ¿no? A las distintas problemáticas también sociales. todo eso se mezcla en la licuadora que es este cuento y creo que no te deja indiferente porque al final de cuentas te va a mover por algún lado, por Pitbull, por el Ministerio de Educación, por la salsa y creo que claro. por eso el título también, ¿no? El Señor de la Danza, ¿no? Eso es interesante, Cristian, porque creo que eso conecta con la cuestión de la religiosidad, ¿no? En algún momento la subdirectora, que es este personaje, le dice al protagonista sobre una historia relativa a la religión del hinduismo, ¿no? Sí. Y ahí le dice, el dios danza sobre un enano que representa la ignorancia y él más bien representa el conocimiento. No mata al enano, más bien baila sobre él porque sin la ignorancia no puede existir el conocimiento. Y es ahí donde también ese trasfondo que también tiene el cuento, ¿no? Esa idea del conocimiento, la ignorancia
y el miedo que podemos tenerle a aprender o a hacer cosas también. Y que hay una parte en que los personajes van a un lugar donde hay música, ¿verdad? Sí. Es curioso que incluso esta idea, digamos, de esta vertiente hinduista es algo ajeno, digamos, a la batalla que están teniendo, ¿no? Entre el conocimiento científico y el conocimiento, digamos, religioso, evangélico, ¿no? Y que sea un conocimiento aparte, que el que englobe estas ideas también habla un poco sobre la sociedad que nos encontramos, que estamos siempre pensando en un debate entre esto y esto, idea A, idea B, pero hay otro tipo de ideas, de conocimientos que quizás ayuden a, no sé, no digo unificar, pero a quizás resolver estas problemáticas que se presentan si yo creo esto o si yo creo lo otro. Es que yo creo que son dos tipos de conocimientos que se contraponen. Uno es un conocimiento heredado, ¿no? Como el conocimiento religioso, y el otro es un conocimiento que uno busca, un conocimiento, como bien dijo alguien, no recuerdo quién, progresista. Podemos escuchar un poquito lo que Diego nos tiene que decir. ¿Le parece si escuchamos? ¿Por qué otorgarle un peso a la aparición fantasmal de Estela? ¿Y por qué se titula El Señor de la Danza? En el cuento, a diferencia de los demás personajes que solo se nombran por sus apodos o sus cargos, Estela es el único personaje que tiene nombre. Y yo la resalto porque ella es quien impulsa al protagonista a adoptar el engaño que sufrió por ella misma. El conflicto del cuento tiene que ver con la ética del engaño y en cómo el protagonista llega a buenos términos con su expareja al decidir usar el engaño en servicio de la sociedad. Al inicio, él no quiere ser como ella, porque aún resiente lo que le hizo, pero se encuentra en una situación difícil en la cual debe engañar a otros por un bien mayor. Y conforme avanza el cuento, él poco a poco va reconociendo la importancia del engaño. Más que nada, se manifiesta en el dejarse llevar por la nostalgia, por los recuerdos del pasado, por cómo nos sentíamos cuando éramos más jóvenes, para conseguir lo que busca. Así, no solo logra engañar a una funcionaria estatal, sino que también se reconcilia con el recuerdo de Estela, que siempre está presente y logra adoptar. El cuento se titula así porque está inspirado en el mito de Shiva Nataraya. Cuando el dios Shiva va a destruir y reconstruir el mundo, adopta esta identidad y se pone a bailar sobre el enano Apasmara, que representa la ignorancia. En el cuento, a mí me gusta pensar que diferentes personajes cumplen este rol, no solo porque buscan que la población pueda elegir abandonar su ignorancia, sino porque también, igual que Shiva, deben usar el engaño de los antagonistas en servicio de los demás, mientras que en el mito de Shiva, él adopta la piel del tigre, la cobra que le arrojan y baila sobre el enano Apasmara. En mi cuento, el protagonista debe lograr engañar a una funcionaria del Instituto de Energía Nuclear para desencadenar una especie de explosión sonogenética en beneficio de la población. Ese es el conflicto principal del cuento, cómo el protagonista usa el engaño que una vez le hicieron, del mismo modo en que Shiva adopta las armas de sus enemigos para reestructurar el mundo. Por eso lo titulé El Señor de la Danza. Ahora, Estela, ¿qué representa? ¿Representa el pasado? ¿Representa lo que está en la cabeza del protagonista? No sé, porque Estela tiene un peso que entra y sale en la historia, ¿no? Yo creo que es de los dos, es un peso del pasado que creo que es la voz de su conciencia toma la forma de Estela por lo mucho que significó en su pasado. Hay incluso un paralelismo que hace el autor en el propio texto relativo a la máquina y a Estela, ¿no? O sea, al protagonista le gusta Estela, le gusta cómo Estela le ayuda a aprender más cosas de él, o a aprender más cosas en general, ¿no? Y también él dice, la máquina, que es un aparato que como que introduce conocimiento directamente, se aplica mucho en la escuela, también le ayuda un poco a eso, ¿no? O sea, ambos son como que mecanismos que te hacen ver un poco más allá, ¿no? Pensando en lo que dije al inicio de que la máquina no está tan presente, yo creo que no está tan presente, pero es el eje que mueve a todos los personajes de la historia, ¿no? Y creo que eso también se ve en el desarrollo de la historia. Maguito, pasamos a un cuento que es casi impronunciable el título, porque es muy complicado. Claro, ahora sí nos alejamos de la máquina. Adiós las máquinas. Adiós las máquinas. Vamos a hablar del cuento de Tanya Tinyala titulado
Maert. Bueno, has hecho bien tu chamba de Saad Google Translate. Sí, es un título Tania es complicado. una autora nacida en el Callao en 1963. Estudió una maestría en París en lengua francesa y actualmente maneja un blog, Amazing Stories, que es muy popular, está muy activo, siempre dando críticas, reseñas sobre distintos libros que van saliendo. Entonces es una autora muy interesante, muy completa, y el cuento nos habla un poco sobre esta sociedad cuyo tiempo no conocemos, pero que vamos develando un poco su estructura, digamos cómo se organizan jerárquicamente, ¿no? Las relaciones entre los miembros de esta sociedad, comunidad, pero también vamos descubriendo verdades ocultas que no todos los miembros de esta comunidad conocen. ¿Qué son esta comunidad? Y el cuento no nos los dice por suerte, porque ahí podemos pensar en algunas ideas, pero no sabemos qué son, qué criaturas son, si tienen patas, si tienen cuántos ojos. No sabemos exactamente qué son, pero sí sabemos un poco el tema de la conciencia, ¿no? Hay una conciencia que sí es interesante porque están regidos por el tema teocrático, por el tema de una religión, de un dios, de un ser que está por encima, que dictamina un poco sus acciones. Y si lo llevamos a nuestra realidad, pues somos nosotros también un poco la sociedad en la cual nos regimos por algunas ideas religiosas, ¿no? Claro, o sea, está esta idea del orden en el cuento muy presente, y también creo que en relación con el tiempo, como que una suerte de tiempo inicial, ¿no? Lo que se llama el tiempo antes del tiempo, ya incluso en relación con la mitología, ¿no? Con el tiempo antes de, ¿no? El Génesis. Exacto, el Génesis, y nos vamos a la religión judío-cristiana y así, ¿no? Está también esta idea de criaturas y creadores, padres e hijos, hermanos y hermanas, el orden, como dice Cristian, ¿no? Había una idea del tema que mencionas de hermanos y hermanas que a mí me hizo recordar a Caín y Abel, el tema de la matanza, el tema de la violencia, el tema de esto del creador, del padre, quién es el padre, quiénes son los antepasados, quiénes somos nosotros, quién es nuestro creador, por qué nuestro creador es así. El cuento es cortísimo, creo que tiene 3-4 páginas y nos hace cuántas preguntas nos hace tener. Es increíble porque podemos sacar como 20-30 preguntas de un cuento que parece en extensión corto, ¿no? O sea, yo creo que como dices, el cuento es muy corto, pero tiene mucha tela, ¿no? O sea, ahí yo lo relacioné bastante con el tema de Adán y Eva y este paraíso prometido, porque incluso a los personajes del hermano y la hermana se les promete un paraíso dentro del paraíso, porque yo pensaba que estaban en una especie de terreno mundano. No, pero no, están dentro del paraíso porque ahí no hay frío. Frío hay más abajo. Y son una especie de evolución de unas bestias, porque ahí encuentras... Es una locura este cuento, en realidad tiene demasiada tela, tú lo lees y sigues... Una vez más le sigues sacando significados diferentes. Claro. Y nada. Mi lectura de hecho fue ya desde otro ángulo, quizás un ángulo más político. Ajá. Porque estamos hablando de... Claro, no estamos hablando de una comunidad donde impera cierto orden, donde hay ciertas reglas y jerarquías entre las criaturas, los creadores, ¿no? Hermanas, hermanos. Un lenguaje que delimita bastante cómo debe de actuar cada uno, qué cosas debe hacer cada uno, ¿no? Y hay cosas... por eso comencé a tener una lectura política, porque hay cosas, digamos, que se marcan muy claramente sobre quiénes son las bestias, pero al mismo tiempo te va diciendo de que las bestias también tienen algo de criaturas, Sí. tienen algo de nosotros, como si fueran una versión, y ese es otro tipo de lectura, creo, más antropológica, de quizás las bestias son una cosa antes de nosotros, Nosotros somos una evolución nosotros de las seríamos bestias. una evolución de las bestias, una cosa así, pero se habla mucho de yo utilizo a estas personas a mi beneficio, yo utilizo a estos según mis propias necesidades de supervivencia, ¿no? Entonces, por eso le di una lectura bien política, porque cuando nosotros no hemos usado, digamos, estas ciertas ventajas, ya sea tecnológica o educacional, para sacar provecho de otros. Ahora, tenemos tu versión política, tenemos la versión teológica, tenemos la versión antropológica,
tenemos la versión de la creación, o sea, tenemos muchos puntos de partida para analizar el cuento, pero yo creo que esa libertad que nos da la autora también está delimitada por algunas acciones que tiene el creador. Hay un fragmento que me gustaría que escuchemos para comentarlo. Dale. Vamos. Los hijos saben muchas cosas que padre calla. No obstante, ellos tampoco tienen respuesta al porqué de nuestras vidas. ¿Por qué debemos quedarnos de este lado del río hasta estar maduros? ¿Y por qué debemos cuidar de las bestias, a pesar de lo peligrosas que son? ¿Por qué exponernos así? Son muchas las preguntas sin respuestas. Solo sabemos lo que Padre nos repite día a día. Las criaturas deben cuidar a las bestias. Hermana y hermano deben ser. ¿Por qué tienen que ser maduros? Suena fruta, ¿no? O por Sí. lo menos a mí me parece que suena fruta, ¿no? Hay un tema de madurez. Y si lo vemos como fruta, los árboles o el alimento que da un árbol o el fruto que da un árbol, sí cuida de un tipo de bestia, de un tipo de animal, porque les da alimento, hasta les da cobijo, les da una casa. O si pensamos en un ave o si pensamos en algún tipo de animales que está cuidándose en un árbol, les da ese espacio. Entonces también puede ser eso. Yo en un momento llegué a pensar, podrían ser una especie de monos, porque habla mucho del tema de los árboles, o habla mucho de lo que es el tema de estar arriba de un árbol, ¿no? O sea, yo pienso que más allá de la forma... Yo la primera lectura yo reparaba mucho en la forma que pudieran tener hermano y hermana, pero después en la segunda, tercera lectura lo que yo reparaba era más que nada en este concepto que hay que recorrer para poder llegar a ser maduros, ¿no? O sea, de principio nosotros necesitamos una especie de formación, una especie de prueba y de tratar, ¿no? Pasar cierto tipo de retos para poder considerarnos esta etiqueta de ser maduros. Ahora, ¿qué es ese ser superior que está arriba? Porque no solamente podemos decir es un dios, ¿no? Sino puede ser, aparte de que sea un tipo de creador, hay divisiones, ¿no? Está el dios, está el creador y hay diferentes visiones. Claro, eso también me interesa como propio orden, esa propia jerarquía, ¿no? Que marca esta cuestión de poder también. Del mundo particular del cuento. Del mundo particular del cuento también se complejiza en el sentido de que, por ejemplo, están los creadores y los padres, que no es igual, ¿no? O sea, los creadores tienen una relación con las criaturas. Correcto. Los padres con los hijos, y de los padres se habla como que tienen tentáculos, o sea, ya es otra corporeidad, ¿no? Otra forma, en esa cuestión de la forma ya es distinto, ¿no? Y las bestias son como un elemento aún más apartado, relegado, exacto. A mí me bloquea porque son 3 páginas, 2 caras y media, en el cual construye un mundo ficcional completo. Tienen a su creador, tienen a un dios, tienen a padres, tienen a hijos, y lo construyó con una manera interesante de ver el por qué. Hay un montón de preguntas en el cuento que van también con el tema existencialista de por qué he sido creado, para qué, cuál es mi finalidad, la intención de que estas criaturas estén. Y es un poco triste, por lo menos yo lo sentí un poco triste, la idea de mi función es esta, la vengo a cumplir y se acabó. Y tengo que hacer esto, porque en un momento creo que se linda con el tema reproductor, ¿no? Que son más seres para reproducir, porque se habla mucho del tema que son femeninos, me parece. Ahí sí hay un guiño, ¿no? Hay un guiño en alguna parte del texto, no vamos a decir cuál, pero sí hay un guiño de que hay una diferencia entre sexos, ¿no? Sí. Entre hermana y hermana. Entre hermana y hermana, sí. La hermana tiene algo que el hermano no tiene, y de manera inversa también. Pero no es el tema reproductor que nosotros conocemos, sino No, es diferente, ¿no? Es diferente, tiene otra connotación. Y eso podría ser el tema de que este mundo siga creciendo y no pare, o sea, de que lo que está creando, sea lo que sea, no sabemos qué es, se siga, ¿no? Hay una parte en esta estructura jerárquica que plantea el cuento, ¿no? Que los padres crean a los hijos, pero hermano y hermana no deben de tener contacto con esos hijos. Exacto, y sin embargo a veces en el cuento se ve esos pequeños elementos en los que se interaccionan, ¿no? Claro. Los hermanos y hermanas no deben, porque hay mucho de no se debe, pero ellos igual, deben. digamos, que interactúan o buscan romper, digamos, esa regla por la curiosidad misma. Exacto. Y el saber la verdad, ¿no? El afán del conocimiento. Eso yo lo relaciono bastante con Adán y Eva y la manzana, pues no, muchas cosas que no debieran
conocer y algunas sí las conocen y es como así se les abre otro mundo. Sí, entonces nos preguntamos también este limitante de la verdad, ¿no? Hasta qué parte podemos o debemos conocer y qué cosas no. Pero ¿qué pasa si sí lo conocemos? El conocimiento no será libre, dicen. Claro, ¿dónde termina también el mundo y dónde termina la verdad y dónde podría haber grietas? Hasta cierto punto los protagonistas parece que no podrían acceder a ciertas cosas que podrían ser vedadas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta y a la respuesta que le hicimos a Tanya. Tanya nos envió su respuesta por escrito, así que Moni la va a narrar, ¿verdad, Mayito? Sí, agradecemos muchísimo a Tanya por el tiempo que nos dio y vamos con su respuesta. En el cuento todo parece estar manejado bajo una estructura en base a mentiras. ¿Podemos decir que todos tus personajes están condenados? No lo considero así. No lo digo en el cuento, pero la idea inicial es que las personas que viven en el mundo subterráneo son seres humanos que decidieron vivir así. Es decir, que es lo contrario. Ellos se han liberado del mundo exterior. Y por otro lado, para ellos no es mentira lo que viven. Estos seres humanos que decidieron dejar el mundo exterior para crear uno mejor. En cuanto a los otros seres, ellos ya estaban allí y los aceptaron, siempre y cuando siguieran algunas reglas. Los humanos están convencidos que eso es mejor que vivir fuera. Por otro lado, desprecian a los que viven fuera, por eso los convierten en bestias, es decir, les quitan la facultad de pensar. Para ellos su manera de vivir es correcta. Además, si te das cuenta por la frase final, los chicos están conscientes de que los que viven fuera son en un origen las bestias. No es que crean en mentiras, creen en lo que es correcto para ellos y saben muy bien que hay un mundo fuera, del que huyeron y al que desprecian. No sé si esto responde a la pregunta. Ahora bien, estoy contando algo que no especifico en la historia porque yo creo que no es necesario poner todo en un texto. Yo creo en lo que Eco llamaba el lector in fábula, es decir, que el lector luego hace suyo el texto al darle su propio significado. Es decir, que si para ustedes los personajes viven en una mentira, pues así es, y en ese caso sí están condenados. Yo respeto la interpretación que los lectores le quieran dar a mis textos, pero eso no significa que no esté claro para mí. Entonces, con relación a esto, creo que podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Sí, yo creo que en realidad la verdad es una red de mentiras que nosotros mismos entretejemos, no algo heredado. Siguiendo la idea de Maguito, puede ser esto del tema político de jerárquico, ¿no? Ocultamos ciertas verdades que nos conviene a nosotros, quizás a padre le conviene ocultar, hermano y hermana, su relación con los hijos, qué pasa con los hijos, no lo sabemos, ¿no? Hay una línea de diálogo final en el cuento que un poco te deja pensando y quieres volver a leer porque dices, ok, de algo me he perdido, pero creo que una segunda, tercera, cuarta, quinta lectura se va entendiendo un poco la pregunta, que no vamos a decir cuál es, pero que da el efecto final del cuento, ¿no? Claro, yo en realidad me he quedado con verdadero interés por leer más de la autora. Sí. Sobre todo textos quizá donde se note más el trabajo narrativo, ¿no? Porque este es mucho más de planteamiento, pero o sea, este es plantearte un mundo y luego como que sacarte una pequeña situación que rompe el orden, ¿no? El logro creo que está en el tema pequeño de páginas, corto de páginas y que construye un mundo que funciona, ¿no? Que poco se puede lograr. Pero igual agradecemos a ella, a los otros autores, ¿verdad, Mayito? Sí, agradecemos a los autores que nos han podido responder las preguntas y nos han acompañado en el capítulo de hoy. Y también agradecemos a Joe, Arturo y a Diana por las narraciones. ¿Y dónde podemos encontrar este libro, Mónica? Bueno, esta realidad no existe, podemos encontrarlos en librerías locales y también para los que quieren un formato más actual, se puede encontrar en amazon.com para versión en Kindle, ¿no? A un clic de descargarlo. Tal cual, un clic de distancia. Y también agradecemos al futuro miembro del grupo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eric. Encantado, chicos. ¿Te has sentido cómodo? ¿Coercionado? No, muy cómodo, muy cómodo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Estamos en todas las redes. Ajá, estamos en Instagram, Facebook. Escúchenos por Spotify o su reproductor de podcast favorito. Y eso es todo. Eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Chaito. Gracias, chao. Transmisión finalizada. ¿Vas a aceptar, Eric, o no vas a aceptar estar en el próximo? Acá está el contrato. La próxima temporada tienes que firmar. Ah, dale. Es un
Pacto con el diablo. Cristian es el diablo. Yo soy el diablo.